Doy gracias a Dios porque cada jueves me permite saludarles y enviarles un cordial saludo por este medio electrónico. El día de hoy continuamos meditando en el Sermón del Monte y vamos a poner nuestra atención en Mateo capítulo 5, versículo 13, que dice de la siguiente manera: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Miren, en los versículos del 3 al 12 de este capítulo 5 de Mateo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo pronunció las bienaventuranzas, que contienen un nuevo sistema de valores que describen el carácter y esencia de los discípulos de Jesús. El día de hoy vamos a entrar a una nueva sección del Sermón del Monte. Miren ustedes, el Sermón del Monte sigue una secuencia lógica, ya que después de considerar la descripción del carácter del cristiano, ahora vamos a la consideración de la función, el propósito del cristiano en este mundo según la mente y propósito de Dios. Y aquí se nos explica en una forma muy clara la relación del cristiano con el mundo en general. Miren, así como las bienaventuranzas describen el carácter esencial de los discípulos de Jesús, las metáforas de sal y luz indican su influencia bienhechora en el mundo. Fíjense bien que esta metáfora hace hincapié en el hecho de que el cristiano no es alguien que viva aislado, aunque no es del mundo ni concuerda con sus ideas y su perspectiva. Es un hecho que el cristiano está en el mundo, tiene relación con él. Y esto debido a que los cristianos pueden y deben ejercer una influencia saludable en el mundo actual. En este sentido podemos decir que la función y el papel del cristiano en el mundo actual es uno de los asuntos más urgentes e importantes con los que se enfrenta tanto la iglesia como cada uno de los cristianos en nuestro tiempo. Entonces, esta metáfora indica la naturaleza de la influencia de los discípulos de Cristo en el mundo. Miren, ¿qué significa ser la sal de la tierra? Para definir la naturaleza de la influencia que sus seguidores tendrían, Jesús recurrió a dos metáforas tomadas de la vida hogareña. Miren, todo hogar utiliza la sal y la luz. Y durante su niñez Jesús observó a menudo a su madre usando sal en la cocina, poniendo luz en los candeleros cuando oscurecía. Entonces la sal y la luz son artículos indispensables en el hogar. La sal parece haber sido reconocida desde tiempo inmemorial como un componente esencial de la dieta humana y como sazonador o condimento de los alimentos. Y además, antes de que se inventara la refrigeración, la sal se la usó para conservar la carne intacta y preservarla de la descomposición. Miren, la sal tiene una doble función. Una es la de retardar la putrefacción, la otra es la de resaltar el sabor. Y la primera era mucho más importante en los tiempos de Cristo, porque era casi la única manera para preservar la comida. Ahora, el sabor no era tan importante como el hecho de que la sal evitara que se echara a perder el alimento. De hecho, aún se usa para preparar y conservar la carne seca en muchas partes del mundo. Ahora bien, Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Y estas palabras incluyen dos actores o participantes. En primer lugar, describe al cristiano. En segundo lugar, describe el mundo en el que se halla el cristiano. Y como mundo se refiere la humanidad en general a los que no son cristianos. Ahora, ¿qué significa esto? Miren ustedes, hoy en día nos encontramos ya en el siglo XXI, que es indiscutiblemente uno de los periodos más interesantes que el mundo haya conocido. Pero ¿saben qué? Hubo gente que esperó lo máximo del siglo XX. Y es realmente patético leer los pronósticos que hicieron los pensadores, filósofos, poetas, líderes al inicio del siglo pasado. Qué triste es ver el exceso de optimismo que tuvieron al decir que el siglo XX iba a ser la época dorada
Todo se basaba en la teoría de la evolución, no solo en el sentido biológico, sino también en el filosófico. La idea rectora era que toda la vida progresa, se desarrolla y avanza. En un sentido biológico, los materialistas decían que el hombre habría procedido del animal y había llegado a una cierta fase de desarrollo, pero que este progreso también lo enfatizaban en función de su ideología, pensamiento y visión futura del hombre. Decían que ya no iba a haber más guerras, se iban a curar muchísimas enfermedades, el sufrimiento no solo iba a disminuir, sino que iba a desaparecer. Decían que el siglo XX iba a ser un ciclo sorprendente. Se iban a resolver la mayor parte de los problemas porque el hombre por fin había comenzado a pensar. Las gentes, por medio de la educación, ya no iban a entregarse a la embriaguez y al vicio. Y como las naciones iban a aprender a pensar y a reunirse para hablar en paz, en vez de comenzar a pelear, todo el mundo iba a convertirse muy pronto en un paraíso. Ahora, no estoy exagerando la situación, se creía todo esto con mucha confianza. Decían, por medio de las leyes parlamentarias y reuniones internacionales, se van a resolver todos los problemas, ya que por fin el hombre ha comenzado a emplear su inteligencia. Pero miren, estamos ya en la primera parte del siglo XXI, y esta no es la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que estamos viviendo en una sociedad que es mucho más inmoral que hace 50 años, en la que cada día que pasa van en aumento el vicio, la violencia, los asesinatos. Ahora, ¿por qué es necesaria la sal entonces? Cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo afirmó, vosotros sois la sal de la tierra, ¿a qué se refirió? Se refirió claramente a la corrupción de la tierra. Esto implica lo que la Biblia dice, que el mundo es un mundo caído, corrupto, pecaminoso, malo, con una tendencia a la contaminación, a convertirse en fétido y molesto. Tiende al mal y a las guerras. El mundo se parece a la carne de un animal muerto que tiende a descomponerse y corre el peligro que se pudra. Y solo se puede conservar en buen estado con la ayuda de algún preservativo o antiséptico. Y esto no es nuevo. Fíjense bien que la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 6, al inicio, el primer libro de la Biblia, versículo 5, encontramos lo siguiente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, que al inicio de la historia humana, la contaminación por el pecado llegó a ser tan grande que Dios tuvo que enviar el diluvio. Miren, después el hombre comenzó de nuevo, pero el pecado continuó presente. Y la maldad llegó hasta tal grado en Sodoma y Gomorra que fueron destruidas con fuego por sus increíbles pecados. Y la Biblia nos muestra sin cesar esta tendencia persistente a la putrefacción, una tendencia que está presente en el siglo XXI. La iglesia, por otro lado, ha sido colocada en el mundo para que como sal detenga o cuando menos obstaculice el proceso de la corrupción social. John Stott, eminente escritor contemporáneo, dijo, esto significa que cuando cada comunidad y el mundo se corrompe como carne o pescado putrefacto, la iglesia puede obstaculizar esa corrupción. Y Dios pretende que el más poderoso muro limitante de la sociedad pecadora lo constituya su propio pueblo, redimido, regenerado y justo. También R.G.B. Tasker escribió, los discípulos deben ser el desinfectante moral en un mundo donde las normas morales están por los suelos, están en constante cambio, no existen normas morales. El doctor Martin Lloyd-Jones hizo hincapié en que la influencia de los cristianos en y sobre la sociedad depende de que sean distintos, que no sean idénticos, que no se confundan. Y dijo, la gloria del Evangelio es que cuando la iglesia es completamente distinta del mundo, nunca deja
de atraerlo. Si nosotros los cristianos no nos distinguimos de los no cristianos, y algunos inclusive niegan su nombre de cristianos por su comportamiento no cristiano, no servimos para nada. Podemos también ser desechados como sal insípida, como dice el pasaje que estamos analizando, echada fuera y hollada por los hombres. Miren, un ejemplo, si un grupo de personas quizá están hablando cosas obscenas con groserías y de repente un cristiano entra a formar parte del grupo, de inmediato su presencia produce un efecto. Y aunque no diga una palabra, los demás empiezan a cambiar su forma de hablar. ¿Por qué? Porque actuó como sal, controlando la tendencia a la putrefacción y descomposición. Miren, con solo ser cristiano, debido a su vida y conducta, esto influye para controlar el mal que se estaba manifestando en ese grupo, al igual que lo hace en todos los ámbitos y situaciones. Ahora, fíjense bien que no es algo que pueda hacer la iglesia en general, es algo que debe hacer cada cristiano en lo particular. Es el principio de infiltración celular. ¿Por qué digo esto? Porque un poco de sal produce efecto en una gran masa, ya que debido a su cualidad esencial, de una manera u otra, lo penetra todo. Miren ustedes, este es el gran llamamiento que se nos hace en los tiempos actuales, hacer sal de la tierra. Concluyo, los graves problemas morales que el mundo moderno enfrenta no se pueden ni se van a solucionar por medio de leyes. Y los medios de comunicación no parecen estar interesados en ayudar a solucionar estos problemas morales. Y solamente la sal lo resolverá. El creyente con su vida de testimonio, que se hace transparente, que se da a conocer como cristiano, ayuda a retardar la putrefacción espiritual del mundo. Ayuda a retardar la contaminación, la descomposición, el mal y el vicio. Y cada uno de nosotros, donde quiera que Dios nos ha colocado, en muchos lugares, podemos apoyar este proceso. Y así toda la masa se mantendrá. Miren, la mera presencia de creyentes en la sociedad, como dije, refrena la lengua de otros, restringe los placeres ofensivos y hace más lenta la corrupción. Por ello es muy importante, es vital que cada cristiano sepa, esté consciente de que es la sal de la tierra y que por ser cristiano es parte de una barrera que impide que la sociedad se corrompa y llegue a una condición de tinieblas y oscuridad total. Nuestro pasaje dice, concluyo con esto, dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si algún cristiano que no quiere ser cristiano, no sirve para más, sino para ser echado fuera y hollado por los hombres. Miren, que Dios nos conceda a cada uno de nosotros la gracia de ser la sal de la tierra. Que sigamos el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que influyamos en los que están a nuestro alrededor. Y que nuestra oración sea la que encontramos en Hechos capítulo 26, versículo 18, que dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén.